Hola, le doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block y hoy tenemos algunas sorpresas porque estamos en un estudio de grabación, van a ver un ambiente un poco diferente y además, tenemos un invitado especial que, voy a dejar que te presentes vos. Mi nombre es Diego López León, trabajamos juntos hace un par de años. A partir de ahí seguí trabajando en blockchain hace ya 6 años, más o menos, 5 o 6 años. Trabajamos en RSK, en una empresa que también hace una blockchain, y hoy por hoy estoy trabajando en Ethereum Classic, que supongo que será gran parte de lo que charlaremos en este capítulo. Exactamente, ahí me estás dando el pie porque hay muchísimas cosas para preguntar, pero para por ahí el público general, si no están tan al tanto de dónde sale Ethereum Classic, por qué se llama Ethereum también, además de la red principal, ¿qué podemos decir de los orígenes de Ethereum Classic? Voy a tratar de no ser controversial con mis respuestas. Acá tenés libertad total, si vas a tirar, ningún problema. En principio, todo ocurrió un montón de cosas antes de que yo estuviera en el mundo blockchain, con lo cual lo que pueda contarte ahora no son cosas que me ocurrieron a mí, sino cosas que he ido escuchando en algunos momentos de los protagonistas, otros a partir de lecturas o podcasts. Por ejemplo, este libro que tenemos acá es un libro que es muy interesante. Cuenta toda la historia desde el principio, desde la historia casi personal de Vitalik, pasando por un montón de cosas del ecosistema. Creo que arrancan, 2010 más o menos, y cuenta un montón. Laura Shin es la autora, y tengo entendido que Netflix compró los derechos del libro para hacer una serie, así que gran parte de esto también va a estar reflejado en una serie. Muy bueno, ahí invito a la gente a dejar en los comentarios quién quieren que sea el cast de la serie, quién puede ser de Vitalik, por ejemplo, y algún personaje más del mundo cripto, dejen en los comentarios para saber a quién pondrían de Vitalik. Estaría bueno. Esto empieza Ethereum, como todos lo conocemos, una blockchain que su principal característica era esta capacidad de ejecutar código y tener consenso a lo largo de toda la red, ¿no? Eso es como la principal argumento de venta y lo diferencial de la otra red que había en ese momento, que era Bitcoin. Cuando esto arrancó, estamos hablando de 2014 más o menos, era un mundo completamente distinto al que es ahora. Sobre todo me refiero a la cuestión cripto. O sea, era un grupo de hackers que se juntaba con ideas muy idealistas, todo mucho, así, muy CryptoPunk en ese momento, con muchas ansias de tirar abajo el sistema y de muchas otras cosas muy lindas. Todo ocurría bien, era todo muy diferente a lo que entendemos ahora. Las herramientas eran muy rudimentarias, era bytecode lo que se programaba, era todo muy de bajo nivel. Pero empezaban a haber muchas ideas nuevas, empezaban a ver la tokenización, empezaban estas cosas. Entonces, en un momento aparece una empresa que se llama Slockit, que arma, en ese momento no se llamaba DAO, pero arma una aplicación cuya intención era proveer a otras comunidades la posibilidad de organizarse a través de una criptoeconomía acotada, digamos, ¿no? La idea de Slockit, era medio particular. Ellos querían hacer como hardwares que respondían a tokenización de cosas, como lockers. O sea, todo esto sobre la red de Ethereum. Sobre la red de Ethereum, sí, la única que había en ese momento. Es un poco de spoiler lo que pasó. Ahí cuando empezaron a hacer el founding, para levantar, para hacer un token sale. ¿Era año 2016? Esto 2016, sí, principio de 2016. Realmente juntaron mucho más de lo que esperaban. De hecho, para junio de 2016 tenían el 15% de todo el Ether que en circulación estaba bloqueado en este smart contract. Entonces, la verdad es que era para los mismos desarrolladores un recontra desafío. No la pasaron bien algunos en ese momento porque era mucha responsabilidad. No dejaban de ser chicos como cualquier otro que de repente tenían una exposición espectacular. El sueño del pibe, ¿no? Esa de tener una idea, un proyecto y que de golpe tengas toda la financiación que quieres. Pero los fondos no eran para ellos porque estaban bloqueados en el DAO. Claro. Entonces, a partir de ahí, la idea era que... Una especie de crowdfunding de proyecto. Exacto, pero la idea era que este mismo DAO eventualmente votara para financiarlos a ellos mismos, digamos. Claro. ¿No? Esa era la idea de ellos. Después tenía varias características este mismo smart contract, digamos, muchos lo consideraban como una inversión de bajo riesgo porque vos podías poner tus setters ahí y eso te iba a dar tokens, pero también en cualquier momento podías hacer una especie de rage quit. O sea, si algo no te gustaba, hacías un fork
de lo que era ese DAO, armabas tu propio DAO chiquitito, los fondos quedaban ahí como bloqueados durante 35 días y después los podías retirar eventualmente si vos ya no te gustaba lo que estaba El rage pasando. quit sería... Me enojé y me voy. Entonces, bueno, esto empezaron a crecer, empezaron a aparecer estos subDAOs, empezaron a aparecer un montón de cosas, hasta que un día, 17 de junio de 2016, se ve algo raro en la red. De repente empiezan a ver que el balance del contrato empieza a bajar. Hasta ese momento, ¿había llegado a financiarse algún? O sea, ¿estaba funcionando eso o era todavía, estaba en etapa de la estamos juntando? Todavía era especulación, ya habían empezado a listar el token en algunos exchanges, había muy pocos exchanges en ese momento, no había DeFi, no había nada de todo Claro. eso. Entonces, pero todavía había algunos DAOs que se estaban haciendo, chiquitos, iba generándose un movimiento. Pero bueno, como te decía, se llegó a juntar un montón. O sea, el 15% de todo lo emitido estaba ahí adentro. Entonces, que empieza a pasar algo raro ahí era un poco peligroso. De hecho, tengo acá anotadas algunas cosas. Por ejemplo, cuando este smart contract se deployó, Solidity tenía 8 meses de edad. No existía la auditoría, había un montón de cosas que no se sabían, había muchas consecuencias que muchas fueron las que terminaron ocurriendo acá en este problema, que no existían. Una de las cosas buenas, por ejemplo, que tenía era esto que comenté, o sea, como vos podías quitar tu fundraising del smart contract, lo podías congelar para después quitarlo. Ese periodo de 35 días fue muy importante en lo que pasó después. Entonces, bueno, cuando detectaron esto, vieron que pasaba algo raro, se pusieron a analizarlo, se empezaron a llamar entre ellos. O sea, realmente esto era un grupo muy chico de gente que estaba, aparte, digamos, mismo Vitalik y un montón de otros, Gavin y un montón. Era el proyecto más importante de ese momento. Lo más importante de ese momento, claro, se empezaron a llamar por teléfono, hagamos un Skype, en ese momento había un Slack de Ethereum, bueno, y ver qué hacían, también cómo presentarse frente a la comunidad. ¿Qué pasó? Bueno, encuentran el problema que había pasado. El problema fue un reentrancy attack, que hoy por hoy es un poco conocido, pero bueno, en ese momento no fue algo recontra inesperado para ellos porque sabían que había algo ahí, pero lo habían analizado y no habían encontrado realmente cuál era el problema de explotarlo. Después alguien encontró, de hecho estaba documentado. Acá hay la posibilidad de hacer esto, pero no pasa nada. Hasta que alguien encontró una manera de explotarlo. Les llevó a ellos bastante tiempo, de hecho, replicarlo. Encontraron el problema que estaba pasando, pero replicarlo les llevó bastante tiempo. Bueno, en esa primera reunión surge la posibilidad de decir, bueno, hagamos un hard fork. Hasta ese momento no había experiencias previas de hard fork. Había pasado algo en 2013 con Bitcoin, donde había ocurrido un fork inesperado, pero bueno, en ese momento, 2013, era todo muy prematuro. Sí, no tantos nodos, una comunidad un poco menos dividida. Había exchanges, pero bueno, se los podía llamar y bueno, tiremos para atrás, se arregló. Más de barrio. Pasó bastante más desapercibido. Acá empezaba a ser un poco más pesado. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad, esta idea de hacer un hard fork. Ese hard fork iba básicamente a quitarle al hacker esos fondos y devolvérselos a la comunidad, ver cómo lo iban a hacer. Pero bueno, es algo que lleva mucho tiempo, mucha discusión política, qué significa, muchos stakeholders de esto, mismos los exchanges también diciendo... pero vamos a tirar por debajo toda la confianza que hay puesto sobre esto. Por otro lado decían, pero es el 15% del circulante. Otros decían, mirá, no es un problema de Ethereum, es un problema de un contrato en particular. Acá hubo gente dispuesta a poner dinero a riesgo en algo que la verdad que nunca dejó de ser un experimento. Entonces, bueno, la conversación era bastante agitada. Muchos justamente ponían como precedente esto que había pasado en Bitcoin, como que no era algo que no pasaba, pero bueno, en definitiva terminó ganando la postura de hacer un hard fork. Se habían propuesto como mecanismos para evitar esto, por ejemplo, había una posibilidad. Encontraron de hecho muchos bugs después en este mismo smart contract, que de hecho algunos los usaron como protección después. Lo que terminó pasando al final es que el hacker terminó pudiendo llevarse el 30% del 15%, o sea, el 5% del circulante se lo pudo quedar. El resto estaba ahí protegido por estos nuevos bugs y por estos white hackers que aparecieron, que son parte de la historia, están en el libro, están en muchos lados, los pueden seguir hoy. Yo voy a ser muy malo con los nombres, pero por ejemplo Griff Green en su momento era el Dev Relationships del DAO. Después hay otro, Lefteris, que hoy tiene una empresa que se llama Ropkix, si mal no, por ahí me estoy confundiendo, pero Lefteris es el nombre de este chico, que es el que lo programó. De hecho, como curiosidad, decían que la línea que tenía el problema era la 666.
Con lo cual era como todo, claro. Ahora, mencionaste un hard fork. Entiendo que a veces antes de hacer un cambio tan rotundo en la red se hace una especie de votación mismo dentro de... No creo que haya sido el caso, por eso te pregunto, ¿cómo se decidió? O sea, ¿fue todo charlado en el chat así como diciendo, bueno, si este y este dicen que sí, vamos, y bueno, sí, vemos que sale? En definitiva... No fue algo que se votó y dijeron, bueno, más de la mitad de la red... No. De hecho fue bastante rápido, ¿no? La resolución, o sea, no tardaron 3 meses. No, menos. Sí, en un mes ya tendrían, porque además justamente tenían que hacerlo antes de estos 35 días de locking. Porque además, cuando ellos lo pudieron reproducir, que habrán sido poner los 8 días, a los poquitos días empezaron a aparecer otros pudiendo explotarlo, porque no eran solo ellos los que lo pudieron reproducir. Y así empezaron a aparecer. Ahí es donde aprovecharon otra vulnerabilidad que tenían. Ellos lo que hicieron fue comprar tokens del DAO a otros whales y a buenos actores, no comprar, digamos, pedírselos. Entonces un montón de gente les delegó sus tokens. Entonces, utilizando esa gran mayoría que tenían, lo que podían hacer era cada vez que se forkeaba el DAO, o sea, alguien hacía este rage quit que le puse yo de nombre, digamos, pero quería quitar su porción para después hacerle withdraw, ellos lo que podían hacer era como votar en contra del withdraw constantemente, porque siempre tenían más tokens del DAO que el que se estaba tratando de llevar, salvo el grande del 30%, porque a ese sí no le pudieron ganar. Pero a los otros lo podían hacer. Entonces, de hecho, fue una de las propuestas. De hecho, lo pensaron. Dijeron, bueno, dejémoslo así, cada 35 días nos encargamos de... Y bueno, y si forkean el fork, lo seguimos. Era la historia sin fin. Era la historia un poco sin fin. Alguien se iba a cansar antes. No se sabe qué hubiera pasado. A todo esto el atacante. ¿Estaba identificado o no? Era un adres, una dirección. Un adres. Un anónimo. Sí entiendo que había algún tipo de comunicación. O sea, el tipo... O aparentemente... No, tuvieron una... Se comunicó y como que medio que dijo... Sí. No, regla del juego, muchachos. En Etherscan se intercambiaron algo. Al principio, sí, Ethereum como que le propuso una especie de bounty, diciéndole, mirá, no necesitas el 5%, ¿qué te parece el 0,1%? Y firmamos acá. No hubo un arreglo en ese sentido y siguió cada uno por su lado. Pero bueno, sí, todo eso se dio la verdad que fue bastante duro para todos los involucrados. Pero bueno, la decisión final esta fue, bueno, vamos a hacer un hard fork. Todos habían puesto bastante de acuerdo. Había algunos que no, pero bueno, diciendo, bueno, acompaño. Hasta que, bueno, lo hicieron. En el bloque 1.920.000 se hace el fork. Todos contentos. ¿Qué pasa con la otra red? ¿Qué pasa en realidad con el camino original, con el que no cambió el consenso para que el hacker se quede con su robo, digamos? Bueno, se quedó ahí. La aspiración de ellos era que los mineros que se habían olvidado de actualizar o lo que fuera, eventualmente se iban a dar cuenta, iban a pagar sus mineros y se iban a pasar al otro. Los que, por ejemplo, tuvieran alguna... Porque, a ver, ¿qué pasa cuando hay un fork? Básicamente, todas tus tenencias se duplican. Vos tenés algo en una cadena y cuando se forkea tenés la misma cantidad en la otra cadena. La comunidad de desarrolladores, usuarios y demás elige seguir una, pero quizás alguien siga la otra y eso tenga un valor para alguien también. Ha pasado con Bitcoin Cash, por ejemplo. ¿Es anterior? Posterior. Sí. Bitcoin Cash es posterior. ¿Es posterior a...? Sí. Mirá. Este fue, por eso, la primera experiencia real sobre porque esto. Sí había seguramente muchos forks accidentales, de esos que porque sincronizaste mal o bueno, sí. Pero esos mueren al corto tiempo, no tiene ningún valor, no vale la pena mantener la red y... Además, o sea, en general los forks son forks técnicos donde realmente hay como un consenso entre todas las partes diciendo esto va a ser mejor para la red y le damos para adelante. Acá era una especie de consenso social. De hecho, gran parte de lo que cambia culturalmente de esto se pasa de considerar el consenso como algo duro, como el Code is Law, básicamente, que era el eslogan que se traía para ese tiempo, a convertirlo en, bueno, el consenso es una construcción social. Entonces relativizan un poco todo lo que estaba pasando ahí adentro en eso. Después, obviamente, muchos, los que estaban en contra de hacer este fork, decían también qué pasa a nivel regulatorio a futuro. ¿Qué precedente estamos sentando con esto? Claro. Pues aquí, ¿a qué gobierno vamos a convencer de que esto está bueno si somos 5 muchachos que nos juntamos acá y estamos decidiendo qué hacer con la red y con esta cantidad de fondos y demás? Y encima ninguno se hace cargo realmente del problema que pasó, porque ninguno era responsable directamente, tenía liability sobre lo que había ocurrido. Entonces, bueno, era una discusión bastante interesante. O sea, por lo que voy leyendo, no había como una certeza de que ese fork, no es que antes de la decisión del fork alguien dijo, no, yo no quiero, vamos a hacer un Ethereum, sino que
al revés, fue como más vamos para el lado del fork y quedó por ahí Y de repente, claro. ese fork sin el cambio donde el hacker seguía teniendo sus fondos Sí. y de repente empezó a ganar peso. No fue algo buscado, digamos. No, para nada, Mirá. para nada. Bueno, de hecho le sorprendió a los mismos desarrolladores. Che, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué sigue la cadena esa? Y de repente empezaron a aparecer mineros que dijeron, no, yo me quiero quedar de este lado. Y de hecho el Poloniex en su momento fue el primero creo que los 10 días del fork. Poloniex ya estaba listando ETC, que no me acuerdo la verdad cuál era el ticker en ese momento, como, bueno, una cosa más. Entonces ahí ya empezó a tener un mercado, ahí ya Claro. de hecho, antes de que Poloniex lo liste, empezaron a aparecer un montón de buitres a comprarle a la gente que tenía por moneditas los ETC. Claro, porque de repente vos tenías Claro. tu saldo en Ethers y en Ethereum. ¿Cómo se llama la moneda de Ethereum Classic? Es el ¿Tiene ETC, nombre? es el ETC, sí. No es Ether Classic. No, es el ETC, Ether es el Classic. Classic, sí. Claro, sí, algunos se han querido matar después también de que lo reventó por monedas. Claro, nadie la vio venir porque nadie se lo esperaba. Bueno, aparecieron los de Poloniex y después también ahí, estas son cosas también difíciles de sustentar, pero se cree que también fue una especie de, no sé si venganza es la palabra, pero un juego que hicieron los mismos bitcoiners para decir, bueno, listo, Ethereum, acá tenés, mirá lo que hago. Y Las tenían conspirativas. Sí, un poco. Bueno, de hecho, igual, más allá de lo conspirativo, y esto, bueno, esto no es conspirativo. De hecho, la Ethereum Foundation, después que pasó todo esto, la Ethereum Foundation tenía un montón de Ether Classic también. Claro. Y de hecho lo fue vendiendo y durante un año por lo menos se sustentó de la venta del Ether Classic, que no debe haber sido poco. No debe haber sido poco. De hecho, bueno, también y acá se me pierde un poco la historia, pero entiendo que parte de lo que trataron de hacer los white hackers fue recuperar los Ether Classics del DAO hack y qué sé yo, recuperarlos con esto de forkear y tener 51% de votos y qué sé yo, recuperarlos, venderlos y de alguna manera compensar a los que habían quedado afuera con el 30% que efectivamente el hacker se había robado. Entonces, bueno, hubo ahí toda una movida que se llevó alrededor de esto. Y bueno, nada, al final siguió avanzando. Y ahí nace Ethereum Classic, sigue, y ahí es donde me vienen 1.000.000 de preguntas. Adelante, a ver. Porque, claro, de Ethereum, a ver, por ahí es sacando a Bitcoin es de la que más se habla, y a nivel de desarrollo, programación, dApps, DeFi, es la que más importancia o relevancia o popularidad tiene hoy. Pero no sé mucho de Ethereum Classic. De hecho, todo esto que te estoy preguntando no lo sé. Por ejemplo, puedo suponer que es también una plataforma open source, como lo es Ethereum. ¿Y qué pasa con las actualizaciones? Porque Ethereum, desde el fork hasta ahora, fue, digamos, teniendo muchísimos cambios. Entre ellos, bueno, el merge, todo eso, que entiendo que en Ethereum Classic nada que ver. Pero ¿qué pasó con el resto? Porque, por ejemplo, si venía Ethereum y encontraba que podía sincronizar nodos de otra manera, o si tiene alguna mejora, si iba también paralelizando el desarrollo en Ethereum Classic, o desde el fork dijeron esto es un desarrollo completamente separado y vamos por otro lado y no me interesa lo que haga Ethereum. No, en realidad el objetivo actual y desde aquel momento es mantener compatibilidad con Ethereum. Hoy la existencia de Ethereum Classic, desde mi punto de vista, es bastante importante porque hoy sí pasa a ser la red con Proof of Work más popular quizás, pero bueno, que tiene smart contracts y demás, sí. En su momento también hubo algunos cambios de consenso entre Ethereum y Ethereum Classic, más allá del fork. Por ejemplo, se cambió el monetary policy. En Ethereum Classic hay una especie de cantidad fija de bitcoins, de Ether Classics, como tiene Bitcoin. O sea, hay un paralelismo similar, siendo que, bueno... ¿Y cómo se emite también? O sea, cada vez que se genera un bloque nuevo, se le emiten nuevos al minero, pero la emisión va siendo cada vez más chiquita. Exacto. En lugar de hacer un halvening, se hace un fiftening. O sea, cada 2 años baja un quinto el reward, así hasta que sea cero y se sustente con... tope y cero. Sí, y se sustente con los fees de las transacciones. Básicamente ese es uno de los cambios más importantes. Eso, bueno, el reward obviamente cambia. ¿Tamaño de bloque? No, lo mismo, 12 millones de gas creo que estaba, o 13. Pero sí, en definitiva. Compatibilidad con la máquina virtual. La compatibilidad es muy alta. Hubo algunas decisiones, por ejemplo, que afectaban justamente el monetary policy, como por ejemplo el 1559, que fue que agregaba los fees y el burn de fees y qué sé yo. Eso claramente no se podía implementar así como estaba presentado en Ethereum Classic, porque básicamente al tener una cantidad fija
Sí, no de necesitas emisión, no necesitas quemar y no estaría bueno. No, que de quemes, hecho no, porque digamos. te deprecia lo que vos Claro. estás teniendo. Entonces, eso en principio se dejó afuera, empezaron a haber grupos de estudio, de ver, bueno, ¿qué pasa si implementamos 1559 pero sin el burn de los fees? ¿Qué significa eso para la red? O sea, hay como toda una parte de investigación bastante piola de qué consecuencias puede tener eso. Por ahora no se incluyó. Y después, bueno, cuando ocurrió el merge, bueno, después, a ver, a lo largo de los distintos hard forks se fueron agregando los mismos EIP que se agregaban en Ethereum, se hacían al poco tiempo en Ethereum Classic. De hecho, durante mucho tiempo y ahora mismo también pasa, a veces con más o con menor frecuencia, o sea, los grupos se llevan bien ahí como, a ver, somos todos colegas en un punto. La cuestión política es algo que nos excede a nosotros. Podremos tener nuestra postura Maximalistas personal. debe haber como en todos lados, pero digamos, Sí, después... lógico. Pero entre los desarrolladores no sé cuánto eso se nota. Puede ser como una especie de chicana de 2 minutos. Después no hace al problema que todos están tratando de resolver, entonces no cambia demasiado. De hecho, incluso siguen siendo conversaciones interesantes. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el 1559 si no quema fees? Bueno, vamos a charlarlo. El merge, que lo mencionaste, que eliminó la minería de la red de Ethereum, cambió también, digamos, le agregó más capacidad de minería o como que tuvo más interés la red por todos aquellos que ya tenían equipos de placas de video, rigs de minería, etcétera, en la casa y no podían minar más Ethereum, se fueron para Ethereum Classic. Exactamente, sí, pasó eso. De hecho, por ejemplo, otro de los cambios que me había olvidado mencionar, no solamente lo del Monetary Policy, sino que el DAG, el Directed Cyclic Graph, se redujo en tamaño, porque bueno, nada, cambió el tamaño de las epoch y demás, que es algo medio técnico, pero eso permite, por ejemplo, que Ether Classic se pueda minar con placas de 4 GB de memoria, que en un momento, hará 3 años, qué sé yo, en Ethereum eso ya no se podía, claro. Y los que tenían las placas de 4 GB no supieron qué hacer y demás. Bueno, Ether Classic se sigue pudiendo minar con esas placas. Y sí, a ver, por ejemplo, creo que, si mal no recuerdo los números, cuando ocurrió el merge en Ethereum había 400 exahashes o algo de hashing power y más o menos un cuarto de eso se mudó a Ethereum Classic. Es un montón. Es un montón. Porque hay una banda de... Era un montón. Sí, el pico fue como así, bastante. ¿Y eso qué tan rentable es? Porque bueno, ahora acá... Bueno, Argentina es medio ciclotímico con eso, porque en algún punto por ahí no es la mejor condición climática o lo que sea, porque en verano complicado, tenés que refrigerar, etcétera, pero por otro lado la energía... Bueno, con el peso argentino de devaluación, es medio inestable en el sentido de que a veces te bien, a veces no, capaz, no sé, bueno. Sí, la verdad que a nivel Argentina, no sé, en general no es rentable minar hoy, por lo menos comprar un hardware nuevo para minar. Claro. Yo supongo que estas placas que tendrían el hashing power. Sí, con Ethereum el retorno de inversión lo tenías creo que en un año, y en 3 empezabas a ver realmente ganancias, algo así. Yo estaba hablando de 2019. Puede ser, creo que debe ser, me parece que tratan de mantener ese ratio, como que al año, porque me parece que en Bitcoin es similar, como que todos tratan de pegarle, apuntarle al año de recuperar tu inversión, pero igual es una especulación. Sí, no, ni hablar. Ni hablar y depende de dónde estés, pues también lo mismo, la energía no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, exterior, que en Tierra del Fuego, hay algunas granjas de minería de Bitcoin, o que, no sé, en otros países, en Venezuela, en Rusia, hay un montón de lugares que las condiciones geográficas o la energía, lo que sea, te condiciona, pero sí, digamos, hay una comunidad activa de mineros, o sea, hay nodos que están funcionando hoy, sí, un montón. Bien, ¿y qué onda? Porque al ser compatible con la máquina virtual, ¿qué pasa con la comunidad de DeFi, con los proyectos? O sea, hay todo un ecosistema de aplicaciones también funcionando sobre Ethereum Classic. Sí, lo hay. Claramente es más chico que el de Ethereum. Algunos aparecen, otros desaparecen. Algunos tienen más liquidez en los pools, otros menos. Pero la verdad que la comunidad china está muy enganchada con Ethereum Classic. Supongo que también tiene que ver por la presencia de las fábricas de hardware de minería ahí. Pero hay muchos chinos que hacen sus proyectos. De hecho, hace pocos meses, 3 meses, más o menos 4, uno de los pools, que ahora no me acuerdo, creo que fue Unpool, pero puedo equivocarme, junto con Ethereum Classic Cooperative, que es donde yo trabajo, pusieron fondos para un grants program y de ahí se financiaron muchos de estos proyectos. De hecho, por eso hay algunos, ahora hay bridges, hay algunos de DeFi, hay otros que están trabajando en un stablecoin, hay como varias de esas cositas y la verdad que hay una comunidad de gente, o sea, Discord es súper activa
atractivo, a veces un poco tóxico, como muchas de estas comunidades abiertas, pero a ver, algo que tiene de piola, y creo que esto fue una decisión casi de diseño también, y después de lo que pasó con el fork, Ethereum Classic no tiene una foundation, no tiene una cara específica. En ese sentido es medio bitcoinera, digamos. Bueno, Bitcoin tiene un solo nodo, ¿no? Pero, digamos, un solo hardware, un solo software. Pero fuera de eso es un poco que no saberías con quién hablar. En cambio en Ethereum podés hablar con Vitalik y bueno, veremos qué pasa, digamos, pero hay una cara muy, muy específica, o Peter en el equipo de Geth. Claro. Acá hay distintos nodos. Lo tiraste, o sea, Bitcoin sabemos que hay un software, pero bueno, en Ethereum no. Tenés distintos nodos, hasta distintos lenguajes, etcétera. En Ethereum Classic también hay un ecosistema de nodos. Mira, yo cuando empecé a trabajar en la Ethereum Classic Cooperative, empecé como maintainer de Hyperledger Besu. Hyperledger Besu tenía compatibilidad con Ethereum Classic y yo empecé a ser maintainer ahí para mantener la compatibilidad. Y después hay otro equipo de trabajo que mantienen un fork de Geth. O sea, la diferencia entre Besu y Geth es que en Besu es parte del main, o sea, de la distribución, y para Geth ellos tuvieron que forkearlo y agregar los cambios ahí. Hoy en día se sigue soportando Besu, pero no es la main platform, digamos. O sea, hoy por hoy es casi que lo usamos nosotros más para testing y para saber del consenso, pero claro, la realidad es que el grueso de los usuarios, y grueso es prácticamente todos los usuarios, usan CoreGeth. Y hoy mis esfuerzos están puestos más en CoreGeth, en ayudar, colaborar, que para mí también fue un desafío personal porque fue cambiar de plataforma completamente. Besu está programado en Java, CoreGeth está hecho en Go, que bueno, igual que Geth, o sea, había muchas cosas que tuve que aprender, todavía estoy aprendiendo. La verdad que el equipo con el que estoy son unos cracks totales, que son Chris y Isaac, y la verdad que ellos son dos genios de todo eso. Y bueno, y mantenemos un fork que cada X tiempo, lo más rápido que podemos, pero a veces no llegamos, nos vamos mergeando con los cambios de Geth, lo que a veces es difícil, porque de hecho después del merge los de Geth soltaron mucho del conservadurismo que traían y empezaron a borrar cosas que ya no les servían, como muchas cosas de Proof of Work. Entonces tenemos que todo ese código adoptarlo nosotros y pasar a ser los maintainers de todo ese código que ellos ya no quieren. Pero bueno, no deja de ser interesante. Porque imagino que no tienen el hashing power que tiene Bitcoin. ¿Qué tan resistente es, por ejemplo, a un ataque del 51%? ¿Cómo lo ves a nivel de seguridad como plataforma? A ver, mira, en principio es difícil pero los hashing power. Yo supongo que Bitcoin tiene más, pero es difícil porque el número no se puede comparar directamente. Sería interesante compararlo a nivel de consumo de energía por ahí, pero la verdad que no tengo esos números. Igualmente seguro que Ethereum Classic es menos consume menos energía que Bitcoin, pero solamente por el uso. Después, en cuanto a los ataques del 51%, hubo sí una época donde era muy complicado para Ethereum Classic, porque ¿qué pasaba? El depredador de hashing power de ETHash era Ethereum. Entonces era muy fácil, en ese momento, antes del merge, que alguien diga, bueno, voy a pagar un ratito en Ethereum y voy a hinchar un poco en Ethereum Classic. Y entraba con todo, entraba una Ferrari. Claro. En ese momento hubo varios, hace, digamos, 3 años, 4, hubo unos ataques del 51%. Y en ese momento se implementó una especie de consenso subjetivo, es medio complejo, pero es algo que se implementó a nivel capa de red, que se llama MES, que eso sirvió para proteger la red de esos ataques. Y después quedó implementado ahí, de hecho hoy lo tiene justamente uno de mis compañeros, Isaac, hizo un análisis muy interesante sobre la posibilidad de ataque del 51% y estaba ahí toda la rentabilidad de hacerlos, cuánto se necesitaba, comparaba según el hashing power actual y demás cuánto costaba. La verdad que fue un análisis muy interesante, pero bueno, a ver, la realidad es que hoy ya no tenemos ese miedo porque ya los únicos que quieren minar van a minar en Ethereum Classic, entonces ya no hay ese riesgo latente que teníamos hasta antes del merge. Bien, y hablaste un poco más de la infraestructura, de los desarrolladores. ¿Cómo es la comunidad? Porque me puedo imaginar que en parte tiene cierta relación con Ethereum o porque vienen del mismo origen, pero también al estar relacionado con el Proof of Work, poco debe tener algún punto de contacto con el Bitcoin. Y por otro lado me da como una especie pero esto es prejuicio total, de gente que está mirando todo el tiempo que hace Ethereum y se le ríe cada vez que hay algún error, cada vez que roban algún proyecto donde decir, mirá estos lo que están haciendo, o cuando miran el merge estaban comiendo pochoclo a ver si fallaba. Es así, nada que ver, está todo bien, fantasía, ¿cómo es? Yo creo que sí es cierto que hay algo de maximalismo
del Proof of Work, del Code is Law, de muchas de esas cosas. Algunas estoy de acuerdo, otras por ahí no las comparto. En principio no hay grandes problemas con esas disidencias. Está bastante claro la dirección de Ethereum Classic en este caso. Por ejemplo, qué sé yo, sí hay ciertas como chicanas, como que bueno, Ethereum Classic es The Real Ethereum, porque en realidad fue la cadena que no cambió, no se traicionó. Pero bueno, o sea, son pequeñas chicanas, pero hay una comunidad que es recontra comprometida y eso es notable. El Discord es recontra activo. Hay un montón de gente que está con sus nodos y consultan y no sabes de dónde salen y son usuarios genuinos de la red y está buenísimo. Y la verdad que está buenísimo. Después hay muchos traders también, que bueno, como en todos lados, son sus análisis técnicos que no sabes dónde terminan. Después, por ejemplo, cosas de la comunidad. Hay un programa que se llama ITC Radio, que creo que todos los viernes o algo así hablan y se juntan en un Spaces, Twitter, y sí, tienen de todo eso. Y por ejemplo, a ver, hace poco, a principios de septiembre, se hizo, y esto estuvo bueno, se empezó a armar una cosa que se llamó el Proof of Work Summit. La idea era que nosotros podíamos hacer un summit que fuera solo Ethereum Classic, pero había cierta cuestión después del merge y de otras cosas que estaban buenas para armar algo por ahí más en conjunto. En ese momento, bueno, se buscó a otros actores de Proof of Work, se llegó a un acuerdo con Litecoin. Entonces, bueno, se puso un poquito de fondos de un lado, otro de otro. Algunos mineros, Jasminer, creo que son unos también una empresa china que puso algo de dinero y se armó y se hizo en Praga durante 3 días un Proof of Work Summit. Y bueno, y ahí se ve un poco más la comunidad, qué es lo que había muchos mineros, mucha gente interesada en eso. Bueno, los mineros tenían todos sus stands y compartían a ver qué tenían. La verdad que hay unas cosas que a mí me sorprendieron muchísimo, sin ánimo de hacer publicidad, porque fueron estos. No. Digamos, Jasminer tiene un minero, nunca vi algo tan silencioso, impresionante, realmente estaba muy sorprendido. Todo lo contrario a lo que uno actualmente ve. Sí, de hecho yo tengo un pequeño minero, un iPolo, porque ya tenía que hacer pruebas, y es un monstruo una aspiradora imposible de usar. Este bicho era impresionante. Así que supongo que sigue habiendo como un poco de innovación en ese aspecto y está muy bueno. Y bueno, y después, a ver, en estas convenciones, bueno, se habla mucho también de Proof of Work, hay gente muy convencida de eso. La verdad que en lo personal yo también, o sea, yo obviamente reconozco la cuestión ambiental que supone Proof of Work, pero a la vez creo yo que, a ver, me parece una mala solución a un problema real. Creo que, eso es una opinión completamente personal, no representa a nadie más que a mí, pero a ver, hay una cuestión regulatoria detrás de la posibilidad de Proof of Stake. Es lamentablemente mucho más fácil hacer tracking de capital que por ahí del consumo de energía y del movimiento físico de mineros de un lado para el otro. Entonces hay algo ahí que a mí me da bastante miedo del pasaje a Proof of Stake, que para mí está ahí muy latente. De hecho se vio con las sanciones a Tornado Cash, a partir de OFAC y todo este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que en lo personal creo que había un montón de cosas todavía para hacer para poder generar un Proof of Work mucho más saludable para el medio ambiente, y hubiera estado buenísimo que los grandes actores, sea Bitcoin o sea Ethereum, digan, bueno, no, la solución va por optimizar esto, no va por cortarse la pierna para que te den un asiento en el Ni hablar. Y bueno, ya vamos cerrando, así que se me ocurre la última pregunta, que va a ser doble, pero es lo mismo. ¿Pensás que puede Ethereum Classic destronar a Ethereum del lugar que tiene como la red principal de DeFi? Y en ese caso, y si no, o si sí o no, ¿qué es lo que le está faltando a Ethereum Classic para poder lograrlo? O sea, ¿cuál pensás vos que es el próximo desafío como para tratar de entrar en o ganarse ese mote de la red más popular para DeFi? Mira, a ver, la realidad es que no es fácil ganarle a Ethereum y al capital que hay puesto hoy en día. Y yo creo que es posible que en algún periodo de tiempo la sociedad y los inversores mismos empiecen a ver que por ahí hay un valor intrínseco en tener una red de Proof of Work, dándole seguridad a todos los assets que ponen ahí. Es una decisión, la verdad, de la comunidad. Lo que está bueno realmente es que al mantener esta compatibilidad es relativamente simple
utilizar las dos redes, darle la alternativa a sus usuarios. Quizás eso pueda ser también algo razonable. Bueno, yo tengo mi mismo ledger, el mismo ledger que yo tengo para Ethereum, me sirve para Ethereum Classic. Entonces, el pasaje es muy sencillo. Si ocurre o no, la verdad que no lo sé. Por lo pronto, la colaboración creo que es buena. De hecho, nosotros estuvimos también involucrados en por ahí cambios que vendrán a futuro en la EVM, como EOF, que es como una nueva estructura que tienen el bytecode que va a ser deployado. Entonces, bueno, nosotros colaboramos ahí y a veces cuando, por ejemplo, hay algún bug fuerte de seguridad en Geth, somos parte de a quienes les avisan. Mirá que esto es un problema, no vamos a hacer disclosure de esto, pero vayan actualizando sus nodos. Entonces, sí, también que gane popularidad puede ser un problemón en eso, porque gana popularidad, se cotiza la moneda, empieza a ser más atractivo, empieza a haber más ataques. Sí, no. Bueno, problema bueno. Sí, la verdad es que realmente como estamos montados en gran parte sobre infraestructura que ya está recontra súper probada, como es Ethereum, y es en definitiva lo mismo, pero un poquito más chico, estamos tranquilos de que la escalabilidad da. Entonces eso también es tranquilizador para nosotros, ¿no? Pero bueno, no sé ¿Hay scams? Supongo, yo nunca caí en ningún, supongo que ahora... No, igual sí. También debe venir de la mano de la popularidad, o sea, como los NFTs. Ahora están por el piso, tranqui, sí, pero en su momento estaba todo el mundo, bueno. No, los hay, de hecho, bueno, a ver, en el Grants si vos leías las aplicaciones, eran algunas que te daban vergüenza y eran, bueno, son una especie de, che, quiero hacer un scam, dame plata. Digamos, en definitiva, muchas veces eran eso. Pero sí, hay como en todos lados. Pero hay algo también de, qué sé yo, uno como desarrollador, hay una parte en la que él está un poco inmunizado o por ahí ni siquiera pone el ojo ahí, ¿viste? Entonces, la verdad que hay muchas cosas que pasan de las cuales yo no me entero. Claro. Bueno, excelente. Me encantó el tema. Tenía muchas ganas de hablarlo porque la verdad que sé poco y nada. No sé si querés dejar tus redes, si querés dejar el Discord de Ethereum Classic, lo que quieras compartir es el momento. A ver, la verdad que no soy muy activo en redes. En Discord me pueden encontrar como Diego LL. En general en los canales que tengan ganas, que tengan que ver con Ethereum. ¿Cuál es el canal formal para participar de la comunidad de Ethereum Classic en caso que quieran? ¿Hay un Discord? Mira, hay uno que es el Discord más popular, que lo sigue la comunidad, pero no tengo ni idea cuál es el link. Yo solamente estoy ahí, me mandaron el invite y entré y es donde hay más gente. Después hay otro Discord que está por la cooperativa, que por las dudas que se usa a veces como backup, si pasa algo en el otro. En general son esos dos. Después está en Twitter, creo que es ETH-Classic. Ese es el Twitter oficial de Ethereum Classic. El mío es @Diega, pero si quieren me siguen. Pero bueno, nada, eso es. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad, un temazo, me gustó mucho cómo lo preparaste. Creo que sos el primer invitado que trae su cuaderno. No, mentira. He visto algunas anotaciones, pero sí datos muy, muy precisos. Así que bueno, muchas gracias por estar, por ser parte de esta primera edición. Gracias ahí a Tomás, que nos colaboró con la parte técnica. Muchas gracias, Mighty Block, obviamente, por hacer esto posible. Si les gustó el capítulo, suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios, cuéntenos a quién quieren o qué tema quieren que toquemos en las próximas ediciones. Y bueno, cosas de Ethereum Classic que quieran también preguntar, estaré atento también a los comentarios a ver si puedo dar una mano. Totalmente, y nos vemos en la próxima edición.